Muy buenos días, muchachos, me da gusto saludarlos en este día. Espero se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares. Vamos a comenzar con nuestra clase de filósofos cristianos del siglo XX. Hoy vamos a hablar de Joseph Mareschal, sacerdote jesuita, nacido en Lovaina, Bélgica. Eh, y antes de entrar a su vida, vamos a hacer un pequeño compendio. Ustedes me acaban de hacer un trabajo sobre la encíclica Eterni Patris de León XIII, escrita el 4 de agosto de 1879. En esa encíclica, el Papa León XIII quiere invitar a todos los católicos a que centren sus esfuerzos por la filosofía perennis. ¿Cuál es esta filosofía perennis? No es otra cosa más que la filosofía de Santo Tomás. ¿Por qué la filosofía de Santo Tomás? Bueno, en opinión del Papa, la filosofía de Santo Tomás da las bases sólidas para que podamos entender bien lo que es una teología cristiana, dogmática. Entonces, el pensamiento filosófico de Tomás de Aquino sirve como base estable para poder estudiar la teología católica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dice esta encíclica? Bueno, en primer lugar, nos invita a retomar a Santo Tomás, que Santo Tomás sea el núcleo de los estudios filosóficos de todo aquel que quiera ser sacerdote. Recuerden que la formación sacerdotal ha pasado por muchos momentos y que se le haga énfasis a los estudios filosóficos es una novedad de León XIII, sobre todo a Santo Tomás. Número 2, nos dice que en Santo Tomás encontramos los frutos del conocimiento. Eso es importante. Es decir, que las verdades de fe siempre tienen que ir acompañadas con verdades de razón. Le da un valor a la razón para que la razón pueda encontrar caminos para hablar sobre Dios. Entonces, esa es la encíclica que ustedes leyeron del Sumo Pontífice, una importancia a las verdades de fe, también importancia a la vida del estudio y de la razón humana. Después viene otra encíclica que también es un parteaguas en la historia de la filosofía cristiana católica, que es la encíclica Pacendi. Esta encíclica Pacendi se escribió el 4 de agosto y lo escribió el Papa Pío X. En esta encíclica, pues, tiene varias vertientes. Si la encíclica Eterni Patris nos habló de que pues hay que insistir en la razón, hay que usar la razón para entrar en un cierto estudio con Dios válido, y que entre todas las teorías la de Santo Tomás es la mejor, la encíclica Pacendi nos advierte de las doctrinas modernistas. Entonces el Papa Pío X nos dice: no caigan en los errores modernistas. ¿Qué errores modernistas? Todos los que ya vimos en la clase. En Alemania, idealismo por una parte, y en un segundo momento, pues ya las filosofías de la sospecha, ¿no? Tenemos ahí a Nietzsche y otros. Nihilismo, pues. ¿Qué estaba pasando en Francia? Ilustración, cientificismo, positivismo. En Alemania también marxismo. En Gran Bretaña, empirismo, etcétera. Utilitarismo. Y así, ya vimos cada país y cada corriente filosófica. Entonces, la encíclica Pacendi nos habla de la gravedad de los errores modernistas. Y que, sobre todo, miren, el problema de los errores de estas filosofías es que nos llevan a un agnosticismo, en el mejor de los casos, sobre el conocimiento de Dios, o bien nos lleva definitivamente a un ateísmo. Dios no existe, o miren, ¿saben qué? Podemos hacer nuestra vida sin depender de Dios. Y convierte al hombre en una persona que pasa de la libertad al libertinaje.
Eso es en cuanto a la exposición de la encíclica Pachendi. También dice que muchas de las filosofías se quedan en el inmanentismo, en el aquí y ahora, y reducen al mundo y sobre todo reducen al hombre. Muchas corrientes lo reducen a lo material, llámese marxismo, llámese positivismo. Entonces, en esta encíclica se nos pide a los profesores de filosofía hacer un juramento en el que para dar clases de filosofía renunciamos a abrazar cualquier doctrina ajena al atomista. Incluso en el seminario, como ustedes lo saben, a inicio de curso, solo yo he estado en el de Nezahualcóyotl y ahora en el de Tula, no he podido estar en el de Texcoco, pero a inicio de curso siempre se hace una misa, y en esa misa nosotros profesores leemos una fórmula donde dice que nos apegamos a la verdadera religión, que vamos a tratar los temas de acuerdo a la fe. Esto viene de la encíclica Pachendi de Pío X. Bueno, pues ya tenemos dos encíclicas, Eterni Patrix y Pachendi. León XIII, Pío X. Ok, ahora esto es muy importante. Estas dos encíclicas son un parteaguas para que pensadores de todo el mundo, sobre todo de la parte de Francia, pero no solo ellos, traten de hacer una defensa del catolicismo en términos filosóficos. Es una lucha con los modernos, pero desde la razón. No desde la fe, ni desde la Biblia, ni el Evangelio, no. Vamos a usar herramientas lógicas, herramientas sistemáticas, metodológicas para demostrar que Dios sí existe y que la doctrina católica está en consonancia con las verdaderas razones del ser humano y del universo. Y uno de estos autores, de los más atrayentes, muchachos, es del que le di sus fotocopias. Este autor es Joseph Mareschal, nacido en 1878 y muerto en 1944. Él nace en Lovaina, es belga, como ya les había dicho, estudia con los jesuitas, de hecho es sacerdote jesuita, y aquí me encanta esto. Él tiene dos obras. Una se llama Études sur la psychologie des mystiques, estudios sobre la psicología de los místicos, que aparece en 1924. Y la obra más importante de él, la que ustedes están leyendo, se llama Point de départ de la métaphysique. Point de départ de la métaphysique, el punto de partida de la metafísica. Es una obra maestra que habla del tomismo delante de la filosofía crítica o kantiana. Me encanta Joseph Mareschal. ¿Por qué? Porque a partir de la encíclica Pachendi, los católicos empezaron a rechazar las corrientes modernistas. Decían, ¿no saben qué? Todo lo que sea moderno no entra en el seminario. Es pecado, es cosa del diablo, no con esos términos, pero simplemente era un rechazo a las posturas modernistas. Un caso de esos es Garrigou Lagrange, un filósofo francés. Otro podría ser Jacques Maritain o Etienne Gilson. Todos estos autores, todo lo que es modernismo, lo alejan. Pero Joseph Mareschal es el primer autor, escuchen bien, que trata de unir a Santo Tomás con Emmanuel Kant. La filosofía crítica con la metafísica, o en otras palabras, la filosofía trascendental kantiana con la metafísica realista tomista. Es un genio. Es un genio y eso es lo que me están leyendo. Van a ver que él habla de las dos críticas. Bueno, se refiere a Emmanuel Kant. Acuérdense que los postulados de Kant, es decir, la razón no puede hablar de Dios porque no es experimentable, no es una cosa que entre por los sentidos y que el entendimiento pueda comprender. Entonces no se puede hablar de Dios teóricamente, pero sí en el nivel práctico. En cambio, Tomás dice que sí podemos llegar al conocimiento de Dios a través de las 5 vías. Bueno, ¿qué hace Mareschal? Mareschal, les digo, es genial.
porque agarra a Kant y agarra a Tomás y los confronta y dice, miren, ¿saben qué? Kant está en lo correcto. O sea, los postulados de Kant, los postulados teóricos de Kant sobre el conocimiento están bien, pero a Kant le faltó una pequeña cosa, un a priori. O sea, describió bien los a priori de la sensibilidad, los a priori del entendimiento o las categorías, pero le faltó una sola cosa: entender el dinamismo del intelecto humano. Es decir, para Kant, ese es el error de Kant. Para Kant, la persona humana, en cuanto que conoce, es exclusivamente pasiva. Su entendimiento es pasividad. A ver, dice Kant, tengo un objeto. Este objeto no lo conozco en sí mismo. Pasa por los filtros de la sensibilidad. Es decir, lo conozco en un espacio y en un tiempo. ¿Vale? Esos son mis primeros filtros. Una vez que entran por los filtros del espacio y el tiempo, o sea que ya filtré la cosa, me creo el fenómeno. En mi entendimiento lo categorizo. ¿Es uno o son varios? Etcétera. Bueno, Kant, en pocas palabras, dice que el conocimiento es una construcción del entendimiento en el sentido pasivo. Es decir, que yo solamente doy los a priori para llegar al objeto. En cambio, dice Marshall, el conocimiento también es activo. ¿Y cómo lo podemos ver? En la simple abstracción. La simple aprehensión, pero sobre todo en la abstracción. El conocimiento no solo es pasividad o receptividad, sino que además es generador. Dice Marshall que, por ejemplo, cuando yo digo un juicio, yo creo, yo tengo una pretensión. Lo voy a decir con palabras del maestro Freddy Copleston, que dice así. Un segundo. Dice, la más importante condición a priori que a Kant se le pasó por alto es el dinamismo intelectual del sujeto en cuanto orientado al ser absoluto. Continúo. Dice, Marshall sostiene que no se puede hacer una separación justificable entre la función formalmente cognoscitiva del entendimiento y su tendencia dinámica. Aquella ha de interpretarse a la luz de esta. Y entonces lo que nos quiere decir Kant, Marshall sobre Kant es, miren, cuando nosotros emitimos un juicio, siempre ese juicio trata de ir más allá del sujeto, es decir, no se queda en el sujeto. La puerta es café. Yo no estoy hablando solamente de la imagen o la representación mental que tengo yo del objeto material. El separador es verde. Cuando yo digo el separador es verde, no solo se trata de lo que está en mi mente, sino que hay una pretensión de salir de los esquemas interiores para llegar a la realidad. Y esa pretensión nos indica que podemos llegar a Dios. Por último, bueno, pues decir que Marshall es un autor tan importante que abre lo que se les llama la filosofía trascendental. Pero dejen ver cómo es el giro trascendental, pero su nombre es tomismo trascendental. Abre la filosofía, la corriente que se llama tomismo trascendental y que tuvo mucho auge en Alemania también a partir del siglo XXI. Pues este es Marshall. Entonces, en conclusión, Marshall trata de unir el pensamiento kantiano con el tomista. Es de los primeros pensadores que tratan de hacer una síntesis. Él dice que no es que Tomás tenga la respuesta de Kant,
sino que más bien a partir de los estudios de Kant y con las verdades de Tomás se puede hacer una síntesis que pueden convivir sin que se contradigan uno al otro. Pues muchas gracias, que tengan una excelente mañana, cuídense mucho.